El tema de la corrupción parece ser que no solamente es privativo de la empresa pública, ¿no? Una de las principales herramientas del crimen organizado es la corrupción. ¿Para cuánto alcanzaría el dinero de la corrupción mexicana? Escuelas, hospitales, millones de personas sin hambre, infraestructura de primer mundo. Eso lo tenemos más o menos claro, pero ¿qué es la corrupción? ¿Dónde nace? ¿Es un asunto del gobierno o también los ciudadanos participamos? ¿Por qué, si sabemos tanto de ella, si la conocemos tan bien, no logramos erradicarla? Y lo más importante, ¿qué tan corrupto eres tú? Cuando nosotros nacimos, mi querido Gabriel, tu generación, la mía que es anterior a la tuya, este país ya estaba como está actualmente. Ya las prácticas corruptas se habían establecido, se habían arraigado, no sé de hace cuánto tiempo, y no conocemos otra cosa. Nunca hemos vivido en un país no corrupto. ¿Eres corrupto? No. ¿Lo pensaste? Sí, claro. ¿Por qué? Porque creo que todos en algún punto lo fuimos, dada la definición misma de corrupción. ¿Qué es? Es difícil definirla, es un fenómeno muy complejo y le llamamos fenómeno paraguas porque entran muchas cosas. Corrupción es al mismo tiempo la mordida que das, o que yo he dado, por ejemplo, en algún tiempo, es pasarse un alto y ofrecerla, y también lo es desviar recursos, abrir empresas fantasma, fingir fideicomisos, abrir una cotización pública y financiarla. Todos estos fenómenos entran en la definición de corrupción. Y entonces es una definición que se nos puede escapar un poco. La corrupción es un síntoma de una sociedad que no funciona adecuadamente. Una sociedad en la cual le falta, por un lado, principios comunitarios, principio de pertenencia a una comunidad. Carolina, ¿eres corrupta? Yo creo que no pausa? solo yo, sí, claro que hice una pausa. Yo creo que no solo yo soy corrupta, los seres humanos somos corruptos. Hay un incentivo a buscar llegar del punto A al B de la manera más eficiente. Y como estamos en sociedad, hay reglas. Entonces, todas las sociedades, México, China, España, Finlandia, todos tendemos a ser corruptos porque queremos ser, entre comillas, eficientes, cortar trámites. El asunto es si soy impune. En México somos muy impunes y entonces podemos ser tramposos, romper reglas sin parar. Un elemento clave de la corrupción es la mentira. Este hombre asegura que todos los humanos mienten, incluidos desde luego ustedes que nos miran, y también yo. Para afirmarlo se vale de estudios de comportamiento humano basados en la información que recolectan los buscadores de Internet. Cosas que no le decimos a nuestras parejas, familiares o amigos, pero que Google sabe mejor que nadie. Seth, does everybody lie? Yeah. People lie about just about everything to try to impress, usually to try to impress other people. So you lie about how much money you make, you lie about your dating life, you lie about how much you're exercising, how the books you read. So yeah, definitely there's pretty widespread deception. ¿Qué es lo que hace que una sociedad entera tenga tendencia a la corrupción? Lo que se ha investigado son 4 elementos básicos. Número 1, primero, la anomia social, que es este sentido de salirse de la norma, que favorece y da este sentido como de serse exitoso, de tener admiración por parte de otros, y que de la única manera, obviamente, para hacerlo es, obviamente, salirse y adquirir un cierto poder que los demás no tienen. Ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad,
coalición de servidores, uso ilícito de las atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Todo eso es corrupción. Pero para finales de 2018, a pesar de los miles de millones de pesos que le cuesta a México, no era considerado un delito grave. La corrupción, delito grave, que no lo era. Fíjense en qué país vivíamos, en donde reinaba la corrupción y ese delito no era grave. Pues ya no va a ser así. El que se robe dinero del presupuesto, el que cometa actos de corrupción, va a la cárcel sin derecho a fianza. No creo que haya un país químicamente puro, tampoco creo eso, pero sí creo que hay países donde han conseguido que la corrupción baje a un nivel estándar. Y nosotros no estamos en ese nivel, nosotros estamos entre los países más corruptos del mundo, desafortunadamente. Y es una cosa que no lo digo yo, lo dice Transparencia Internacional, lo dicen muchas organizaciones que miden el índice de transparencia de cada país. Pero lo que es muy importante es que nosotros empecemos a crear un país sin corrupción y aprendamos a vivir en un país sin corrupción. ¿Nosotros quiénes? Te pregunto esto porque esas mismas mediciones que tú mencionas hablan de que 6 de cada 10 mexicanos han dado un soborno alguna vez. Entonces, cuando hablas de nosotros, hablas de la sociedad en general, hablas del gobierno. ¿Es la corrupción algo que permea de arriba hacia abajo o no? Es muy difícil establecer de dónde permea, si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La cuestión es que ya se ha creado un ambiente generalizado de corrupción y se ha creado este ambiente generalizado por la situación de que junto a la corrupción existe la impunidad. Tenemos un magnífico marco jurídico que persigue y castiga la corrupción. El problema es que en el momento en que se quieren aplicar esas leyes no se puede porque existe también un amplísimo margen de impunidad. Una camada espantosa. La inseguridad en parte es producto de la corrupción. Es que el título de tu libro es Un paradigma de la mexicanidad. ¿Qué tanto es tantito? Es esta idea de, bueno, hombre, pues, fue un alto. No más me estacioné tantito. Y esto es reflejo, es así como se construyó la corrupción a gran escala, o esto es porque existe la corrupción a gran escala y nos sentimos con el privilegio de romper las reglas. Es que creo que en México llevamos demasiados años rompiendo las reglas y pensando que es un acto heroico romper las reglas. ¿Qué tanto es tantito? Es un poco como dijo Layín, pues solo robé poquito. Bueno, ¿y qué tanto es poquito? Recientemente ya supimos que poquito eran muchísimos millones, pero si lo comparas a Duarte, si lo comparas a Andrés Granier, Duarte con Granier, ¿qué tanto es tantito? Al gobernador Granier de Tabasco, que está en la cárcel, pero con todos sus millones intactos y me imagino que sus zapatos Ferragamo perfectamente acomodados en su closet. Bueno, pues ese Granier es un niño de pecho comparado con los dos Duartes. Uno se hizo de un banco y otro se llevó todo el erario y además ya dijo, soy culpable y me va a costar 9 años de cárcel. Los escándalos de corrupción dan la vuelta al mundo. En España, por ejemplo, la familia real se vio salpicada. El motivo, la evasión fiscal. El rey emérito Juan Carlos I es mencionado en un asunto llamado Papeles de Panamá. Fueron revelados depósitos en paraísos fiscales. Y no solo eso, la Fiscalía de Palma de Mallorca acusa a Iñaki Urdangarín, cuñado del actual rey, a la infanta Cristina
y a otras 16 personas de desviar recursos de gobiernos regionales. En Argentina, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas indagaron en las tramas de sobornos de las últimas 2 décadas. Concluyeron que durante el kirchnerismo faltaron 36.000 millones de dólares. Y aunque América Latina no tiene los mejores niveles de transparencia, África, Asia y Europa del Este están hundidos en la corrupción, asegura la Asociación Transparencia Internacional. Muchos estudios de corrupción se detienen en analizar los costos morales, es decir, la resistencia que tiene una sociedad a interpretar un acto de corrupción, ya sea de sus gobernantes o de otros personajes de la sociedad. Y este costo moral varía de un momento a otro en la historia. Ese juego de corrupción se vuelve interesante por eso. ¿Cómo está nuestro costo moral hoy? Yo diría que bajo. Creo que en México hay cierta idolatría al gandalla. Este personaje social que sabe romper las reglas, pero poquito. Tal vez no romperlas, sino doblarlas mucho. Es que me llama mucho la atención las palabras que escoges para contar las cosas. En vez de decir romper las reglas, dice, bueno, no tal vez romperlas, doblarlas mucho. Y es un poco la interpretación generalizada, ¿no? Sí, no es tan malo porque no es tan grave. No es como que yo esté robándome dinero público. Simplemente me estoy ahorrando el dinero de la tenencia. Pero ¿qué es dinero público? Exacto. Dinero público que se va a usar luego para construir hospitales y escuelas. ¿No? El mismo que desvían los funcionarios públicos. Cuando hablamos de corrupción, sostenemos que la más grande, la más importante, la que sucede a gran escala, se encuentra en niveles ajenos a la población en general. Desde hace años, ronda en los medios de comunicación una cifra escandalosa. La corrupción le cuesta a México el 9% de su Producto Interno Bruto. ¿Esa cifra es real? ¿De dónde sale? Es muy difícil. La cifra del 9% es una estimación amplia, poco rigurosa. Pagan las empresas, pymes y grandotas, en corrupción que llamamos extractiva o petty corruption, que es la corrupción que te cobran por hacer tramititos. Esa cuesta un 1% del PIB. En otra encuesta, una encuesta que se hace en hogares de calidad gubernamental, la ENSIG, podemos decir que hay otro 1% que pagan los hogares en corrupción para trámites, para la policía, bomberos, servicios de salud, de educación. Entonces ya tenemos 2%. Ahora, hay otro número que es el monto que estima la Auditoría Superior de la Federación de daño a la tesorería de la Federación, que sale año con año. Ese monto equivale a otro 2% del PIB. Es decir, la auditoría tiene evidencia para demostrar que hay las desviaciones aproximadamente por 2% del PIB año con año, todos los niveles de gobierno. Eso quiere decir que ya llevamos seguro un 4%. La cifra del 9 viene de hacer el ejercicio mental de que cada peso que se fue en corrupción es un peso que nos dejamos de gastar en hospitales y en escuelas. Y eso equivale a una pérdida social. Son niños que ahora no están educados, son personas que estaban vivas, que podían ser curadas y ahora están muertas, y eso tiene un impacto en la economía. Si bien no hay una manera súper científica de medirlo, uno puede hacer algunas estimaciones, y así es como llegas al 9%. Y el 9% del PIB equivale, más o menos, al 20% del presupuesto de egresos de la Federación. Andrés Manuel López Obrador dice que la corrupción le cuesta a México el 20% del presupuesto federal. ¿Están así? Yo creo que sí. Acaba de dar a conocer el presupuesto para el próximo año y dice que le está sobrando dinero para cumplir todo lo que prometió en la campaña y que ese dinero que le está sobrando es precisamente lo que le va a cortar o recortar a la corrupción. Ese es un dato muy interesante. Hemos llegado a los límites. La corrupción en México se ha convertido en un impuesto informal que ahoga nuestro crecimiento económico y evita la consolidación del sector productivo nacional. Su impacto negativo no se limita a la desconfianza ciudadana de las instituciones, ya que también deteriora el tejido social, aumenta las desigualdades y merma el comportamiento del Producto Interno Bruto. Ese texto se lee tal cual en la página oficial del gobierno mexicano. ¿Es la corrupción un tema cultural? Fíjate que
es debatible. Yo no creo que sea un tema cultural en el sentido de que está en nuestro ADN. Lo que sí creo es que está asimilado y aceptado culturalmente. Entonces, tú lo ves, desgraciadamente, hasta en el salón de clases. Yo me preguntabas al principio, ¿soy corrupta? Bueno, yo sí recuerdo de chamaca haberle presumido mis acordeones, o sea, los tramposismos, pues, a mis compañeras de clase y comparar a ver quién era, entre comillas, más fregona, ¿no? En otras culturas ven horrible al copión. En México, el que es visto horriblemente, pero desde muy chiquitos, es el soplón. Entonces, yo creo que hay un lavado social de la corrupción en México. De alguna manera, perdonamos a los que transan y avanzan. Hasta, de hecho, nos parecen que son nuestros héroes. Doctor, algunas veces cuando se habla de corrupción se dice que es una cuestión cultural y otras personas dicen es que está en los genes de los mexicanos. Nada de eso es cierto, ¿verdad? No, realmente los mexicanos no tenemos, ni ninguna otra población, rasgos de esa naturaleza. Los mexicanos, al contrario, como cultura tenemos rasgos estupendos que en muchas partes del mundo nos envidian, como la solidaridad. Y solo sí para otorgar el mérito que merece, eso tampoco está en los genes. Es una decisión personal. Bueno, efectivamente, el ser humano es, como todas las especies, es una combinación de la interacción entre su ADN y el medio ambiente. El ADN es con el que nacemos, nos morimos. El medio ambiente va cambiando y es por eso que conviene mejorar el medio ambiente que tenemos para sacar nuestras fortalezas y tener una mejor sociedad. Eso es. No estará en nuestros genes, pero está tan presente en nuestra sociedad que condiciona la forma en que nos educamos. Y eso sí podemos cambiarlo. ¿Y qué nos hace creer que, para decirlo en español, aquel que obtiene algo, aunque sea pasándose las normas, es un chingón? Porque obviamente a partir de ello nosotros empezamos a generar códigos que nos permiten entonces identificarnos con esa persona como mejor o como peor. Y en este caso puede ser la vestimenta, puede ser el tipo de coches, el tipo de vivienda, una serie de satisfactores consumistas que nos terminan definiendo la idea de que esa persona es más poderosa que otra y por lo tanto entonces se vuelve una meta social en la que todos nosotros de alguna manera nos vemos involucrados y entonces, como buenos mexicanos que somos expertos en ese sentido, será darle la vuelta a la norma para alcanzar ese objetivo. Qué extraña jactancia, ¿no? Sí, porque finalmente es una cuestión histórica. No es algo propiamente, aunque uno lo piensa que es propiamente de los mexicanos, pero es particularmente común en aquellas sociedades que han sido conquistadas, que vas a encontrar esta relación como de darle la vuelta al poder, porque encontrarás justamente que los poderosos, en este caso los españoles, los estadounidenses, los franceses o quienes nos hayan colonizado, desarrollaron esta idea de superioridad, donde nosotros lo que hicimos fue desarrollar también una cultura que fuera contracultural y buscara de alguna manera darle la vuelta. Desde que era candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador planteó la idea de una constitución moral, un texto que le devuelva a los mexicanos su integridad. Él tiene como modelo la cartilla moral del maestro Alfonso Reyes, un escritor de los más importantes de México, y él escribió una obra que se llama Cartilla Moral, ahí por los años 40. Esta cartilla moral habla del respeto que debe tenerse uno mismo, del respeto que debe tener una persona en su familia y en la sociedad. Y además de una manera muy avanzada para su tiempo, habla también del respeto a la ecología, a nuestro medio ambiente. ¿Cómo hacemos que se cumplan? ¿Cómo se pone ese respeto del que hablaba Alfonso Reyes en la ley? Bueno, déjame decirte que esta constitución moral no es algo que vaya a tener la fuerza o la obligatoriedad de la Constitución política de México, de la Constitución escrita. Es una serie de principios inspiradores, pero no porque no cumpliste una de sus normas te van a levantar una infracción de tránsito o te van a llevar a la delegación. Es una cosa muy distinta. A ver, no va a ser esta constitución moral algo que llegue al Congreso y que ahí se vaya a aprobar y que vaya a salir en forma de derecho positivo. No, es algo que se va a dar a conocer a la sociedad. Va a ser opcional de la sociedad si lo cumple o no lo cumple. Espero que tenga tanta fuerza inspiradora que realmente sí se cumpla.
Quizá lo que haga falta sea combinar la inspiración ciudadana con la fuerza de la ley y la procuración de justicia. La inspiración por sí sola muchas veces no alcanza. There's a study of whether people will pay back a loan. They looked at people on the internet, they write a loan application, and then they have data on the words they use in the application, and whether they paid back the loan or they defaulted, they didn't pay back the loan. And they found you can predict whether someone will pay back the loan based on the words they use in the loan application. So if someone uses the phrase, "I promise," they're not going to pay back the loan, or they're much less likely to pay back the loan. So promising is an indicator that you're not going to pay back the loan. And then another of the indicators that you're not going to pay back the loan, that you're more likely to default, is if you use the word God in your loan application. So that would suggest that maybe religious people could be even more deceptive than non-religious people. Leía sobre los orígenes de la corrupción. Y es muy difícil encontrar un texto que hable de la corrupción precolombina. ¿Crees que los españoles tienen la culpa de todo? Es una gran pregunta porque todos nos la hacemos. Hay esta idea de que lo prehispánico éramos estas personas que se bañaban 2 veces al día y eran súper buenos y eran súper honestos. Y luego llegaron los españoles, que llegó a lo peor de los españoles, y entonces mataron a los teotihuacanos y y total nos corrompieron por completo y la colonia era un desastre. La verdad es, toda sociedad en principio es corrupta. Porque la corrupción trata de obtener beneficios personales de lo público. Y por eso te diría, es que no tiene sentido hablar de corrupción en la colonia o antes, porque el concepto de lo público no existía. Lo público es de todos. Y para ver público necesita uno una democracia. Entonces, corrupción solo se puede entender en el marco de una democracia, en la que todo, el dinero, el Estado, el gobierno es de todos. Decían los griegos que los que no se ocupaban de los asuntos públicos, no se preocupaban por el bienestar común, eran idiotas. Ese es el origen de la palabra. ¿Somos un poco idiotas? Sí, pero el tema es no por una suerte de crisis de nuestros tiempos, sino porque estamos velando por nuestro beneficio personal. Y nos cuesta mucho trabajo entender cuando le hacemos daño al agregado, al todos. O sea, crecer del yo al todos es muy difícil en la mente, y también pasar del hoy al futuro. Entonces, dimensionar que el no pagar, el evitarse la mordida, que tiene un beneficio inmediato, que no te lleven el coche, daña a la larga a la policía, y que esa policía luego se ve debilitada cuando entra el crimen organizado a tu colonia. ¿Cómo nos deshacemos de la corrupción? Número uno, así, el primer elemento, no hay ninguna otra reflexión que pueda dirigirte a pensarlo de esta manera, es no pensarlo como un problema individual, no pensarlo como un problema de que cada quien aporte un granito de arena, no pensarlo como un problema de que son fichas de dominó que se van cayendo, sino más bien pensarlo como un problema estructural. Y como problema estructural, uno de los primeros pasos es generar una sociedad más equitativa, menos desigual en el sentido económico, pero no solamente en el sentido económico, sino en el sentido social. Sí creo que todos tenemos que cambiar nuestras actitudes, aunque también creo de pronto que hay una exageración tremenda en el dicho de todos somos corruptos. Porque tienes razón, nos paramos en doble fila y está muy mal, pero no es lo mismo una infracción de estar parado en doble fila que ir borracho en un auto y atropellar personas. Entonces no es lo mismo un funcionario público que tiene el presupuesto de todos los mexicanos, el de la salud de los mexicanos, el de la gente que no tiene recursos, los adultos mayores, los vulnerables de los mexicanos, no es lo mismo ellos manejando el auto y estrellándolos que uno en la segunda fila. Yo muchas veces creo que esa excusa de decir todos somos iguales es una forma en la que los corruptos se escudan para decir, ay, es culpa de todos y a mí no me volteas a ver. Y hasta donde yo sé, ni tú ni yo, Gabriel, tenemos un departamento en Miami, ¿o sí? No tiene la misma responsabilidad la persona que está obligada a pagar una mordida para obtener un servicio público al que tiene derecho, un servicio de salud en la sierra, que sus hijos vayan a la escuela, por ejemplo, que tengan que pagar una suerte de inscripción en una escuela pública para personas de bajos recursos. Estas personas no tienen el mismo cargo de responsabilidad que un diputado. El 74% de los mexicanos considera que los esfuerzos ciudadanos tienen alta relevancia e incidencia en el combate a la corrupción. Si es verdad,
nosotros podríamos terminar con la corrupción. Es cierto, no es lo mismo ser corrupto que ser extorsionado y aceptarlo para que tus hijos, tus seres queridos, personas muchas veces indefensas, reciban los servicios que la ley, en teoría, les garantiza.